Buen día. Desde el corazón de Texas, soy Pete Angle y bienvenidos a Sentido Común. El más común de los sentidos, pero el menos usado. Bienvenidos. ¿Tienen el coraje para cuestionar lo obvio y unirse a Sentido Común? Hoy hablaremos de el mito del sueño de 8 horas. ¿Una gran mentira o una oportunidad para Dios? Dixie Hick, aquí lo digo. En un mundo obsesionado con la cantidad de horas de sueño, el verdadero tesoro está en la calidad del sueño profundo y reparador. Y sobre todo, en las horas de Dios, que nos invitan a la vigilia y a la oración. En este mundo lleno de ruido y confusión, Sentido Común es tu dosis semanal de claridad, de opiniones imparciales, anécdotas personales, reflexiones crudas algunas veces y temas que importan. Deshazte de tonterías y abraza lo real. Exploro todo utilizando mi guía confiable, el sentido común y el estoicismo católico. Estoy disponible en todas las plataformas: Spreaker, Spotify, Apple Podcasts, iHeartRadio, Amazon Music, Castbox, Deezer, Podcast Addict, Geosan, X, Facebook y Google. Suscríbete ya, dale like, comenta y comparte que salimos todos los martes o cuando el sentido común lo exija. Aquí les iba a decir que antes estaba en los últimos podcasts colocando un fondo de una música, pero por efectos de copyright tengo que buscar una lista y afiliarme para volver a poner eso. Entonces en este podcast no tendremos música de fondo, les tenía una selección de jazz así tipo smooth, jazz así como de café, bien rico por la tarde. Pero bueno, esta vez no se puede, así que la próxima semana tendremos nuevamente la música de fondo. Bienvenidos. Bueno, queridos amigos, antes de entrar en el tema de hoy, hagamos entonces juntos la oración con que iniciamos cada día que tenemos sentido común, cada episodio. Digo cada día porque también cada día inicio yo con esta oración. Señor Jesús, Rey y Señor de mi vida, hoy me despierto bajo tu mirada amorosa. Te ofrezco mi mente, mi boca, mis movimientos, mi mañana, mi alimento, mi dinero y mi estado de ánimo. Dame tu Espíritu Santo para gobernar lo que depende de mí y abandonarme con paz a lo que depende de ti. Que todo lo que piense, diga, haga y sienta sea para tu gloria y para mi santificación. Virgen María, Madre y Reina, enséñame a decir hágase como tú lo dijiste. Amén. Pues queridos amigos y amigas, felices Pascuas de Resurrección. Terminó la Semana Santa y para todos nosotros los católicos cristianos, Jesús está vivo, ha resucitado, así que felices Pascuas. Que la luz de Cristo resucitado ilumine vuestras vidas, vuestras familias y vuestros corazones en estos días tan llenos de esperanza. Cristo ha resucitado, verdaderamente ha resucitado. Que esta alegría pascual nos acompañe durante todo el tiempo de Pascua y nos renueve por dentro. Estamos en todo este periodo hasta por 49 días que nos faltan, que viene el Pentecostés, que es el Espíritu Santo. Así que, bienvenidos. Y el tema de hoy surgió primero porque yo soy una persona que les he contado antes, duermo muy poco, 5 horas, 6 horas, 4 horas. Y recientemente uno de mis hijos ha tenido problemas con el sueño y está durmiendo menos horas o está durmiendo interrumpidamente. Entonces, eso que ya venía pensando y leí un post que se volvió viral en X,
ha sido visto ya por millones y millones de personas. Lo compartió @MaximumPain333. Y él habla de la mentira más peligrosa de la historia humana. Y dice que la mentira más peligrosa de la historia humana no es sobre la comida ni la medicina. Dice que es sobre el sueño. Y wow, pues cuando vi esto, dije, no, esto me interesa porque pues siempre he vivo con el concepto de que tengo que dormir más porque duermo muy poco. Pero yo realmente no me siento para nada cansado. Me siento vigoroso todos los días y cuando me levanto, normal. Para mí es normal. De hecho, bueno, hay días que duermo más, duermo 6 horas, 7 horas o me acuesto más temprano. Pero igual nunca he sido dormir mucho. Y entonces dice MaximumPain333 que la mentira más peligrosa de la historia humana no es sobre la comida, sino sobre el sueño. Y dice él, esto después yo lo voy a analizar con ustedes. Durante 200.000 años, los humanos no durmieron 8 horas. Ese número fue inventado en 1938 por una compañía de colchones que se llamaba Simmons Beautyrest, que creo que todavía están los colchones Simmons. Fíjense, habíamos hablado de cómo lo del desayuno había sido inventado por una empresa de cereales, así como una de estas empresas, no me acuerdo cuál era. Bueno, aquí dice MaximumPain333 que esta empresa en 1938 sacó una campaña. Porque antes de la campaña que ellos sacaron, el humano promedio dormía en 2 turnos. Y los historiadores lo llaman sueño bifásico. Entonces dormían unas 4 horas, 3 horas y media, se despertaban unas 2 horas y luego dormían otras 3 horas y media, 4 horas. Y en esa ventana de 2 horas que estaba despierto, la gente rezaba, la gente tenía relaciones íntimas, la gente se ponía a escribir, se ponía a pensar, o se conectaba con las familias, porque básicamente todos seguían ese sueño bifásico, ¿no? Que es que se llama sueño bifásico. Y es más, algunas de las mayores obras de la historia humana fueron creadas en esa sagrada ventana intermedia. Durante esa ventana de 2 horas, Shakespeare escribió la mayoría de sus obras. Siempre las escribía entre la 1 y las 3 de la madrugada, que él lo llamaba el segundo periodo de vigilia. Mozart compuso completas sinfonías en lo que él mismo llamaba las horas de Dios. Y así en muchas historias, historiadores, filósofos, pensadores, poetas, bueno, de todo tipo, seguían este sueño bifásico. Tan es así que lo llamaban las horas de Dios. Pero luego llegó la revolución industrial y necesitaban trabajadores en un horario fijo. Entonces, pues no puedes dirigir una fábrica con sueño bifásico, no, que entonces ahorita van a dormir y no, un horario fijo. Y dice nuestro amigo en X que contrataron a un psicólogo que se llamaba Nathaniel Kleitman para que probara que 8 horas consecutivas era el estándar biológico. Supuestamente él falsificó los estudios y estaba completamente financiado por la industria de colchones. La medicina oficial en ese momento adoptó esa investigación, no cuestionó nada, porque pues encajaba perfectamente en el modelo de la fábrica, que era vender colchones para que la gente durmiera más.
y convirtieron las 2 horas más creativas de la conciencia humana en un trastorno de sueño. Entonces lo llamaron insomnio. Lo medicaron. Convencieron a toda una generación de que dormir 8 horas seguidas era lo sano. Y patologizaron, es decir, una patología de esto, patologizaron exactamente la ventana de conciencia que produjo alguna de las mayores obras de arte, una de las mayores obras de música y de literatura de la historia. Entonces, como que esto era algo patológico, es un insomnio, sí, era una enfermedad. Y dice Máximo, tú no eres insomne. Puede ser, ahora no estoy diciendo de que esta sea la situación para todas las personas, por eso me llamó la atención. Puede ser que tú estás así como yo experimentando una forma más natural de conciencia humana. Porque no creo que es que una compañía de colchones me convenció que yo tengo una enfermedad, pues no lo creo. Pero de alguna manera sí tengo el parámetro de que uno debería dormir 8 horas, porque si no duerme 8 horas, hay una cantidad de efectos y daños irreparables con el tiempo. Dice Máximo, no deje de medicar su cuerpo, porque si usted efectivamente a las 2 de la mañana se despierta, pues repiensa y fija que estas son las horas de Dios y, por ejemplo, escribe lo que tengas que escribir en ese momento, lo que estés sintiendo, lo que te esté llamando. Te paras, te tomas un vaso de agua, haces una oración. Y me gustó esto porque, especialmente en estos días de Pascua, ¿no? En estos 50 días después de la resurrección de Cristo hasta que llega el Pentecostés, estamos como que celebrando la victoria de la luz sobre las tinieblas, ¿cierto? Y pues como que nos está invitando a vivir despiertos en el Espíritu. Si ese es, digamos, el esquema de sueño que tenemos, y de alguna manera creemos que está bien y no nos sentimos cansados y no podemos mantener un sueño continuo y completo por alguna razón, pero si es una razón natural, porque puede ser que haya alguna razón médica, y eso pues ya de eso no estoy hablando. Eso tiene que ir a un médico, me imagino un internista, y recomendará a un especialista en sueño. Entonces, lo que quiero es analizar ya ahora más del texto, porque hay algunas exageraciones que voy a analizar también. Miremos efectivamente, analicemos con serenidad realmente qué es un buen sueño, un buen dormir. Para unos será una manera, para otros será diferente y se sentirán igualmente descansados, relajados y con ánimo para emprender ese nuevo día cuando se despierten. Entonces, vamos a decir que si hay una verdad y que sí existió y existe el llamado sueño segmentado bifásico. Sí es verdad. Pero no es exactamente tal como lo describe el post de X. Porque el historiador se llama Robert Ekirch, documentó una cantidad de referencias históricas que antes de la luz eléctrica, y esto pues a la lógica es entendible, antes de la luz eléctrica, imagínense las largas horas y noches de invierno. Todos los países del hemisferio norte que tienen estaciones, en el invierno las noches son largas, tienen más 12, 14 horas
Desde las 5 o 6 de la tarde se está oscureciendo y no es hasta las 6, hasta 7. Y en algunos países pareciera que todo el día es igual. Entonces imagínense cuando no había luz eléctrica y mucho antes cuando no había ni siquiera ningún tipo de luz, porque bueno, después hubo luz a gas, bombillas, todo lo que había antes del descubrimiento de la luz eléctrica para alumbrar, para iluminar. Pero muchas de esas culturas que se acostumbraron sin la luz eléctrica, lo que hacía era que dormían en bloques para hacer esas largas noches más cortas, porque si van a dormir ¿qué? 12 horas entonces. Bueno, yo sé que a mucha gente le encantaría poder dormir 12 horas, porque ahí, es más, disfruto al lado de mi esposa que ella duerme sus 7, 8 horas completas y no tiene ningún problema. A veces tiene problemas de sueño, pero eso es diferente. Ella sí no tiene problema y sus 8 o 9 horas de sueño las tiene relajadas. Cada vez menos. Pero si tiene la posibilidad las va a dormir. Y entonces pues era entendible que las familias tenían como esos bloques en horas para hacer más corto la larga noche. Y en esa ventana intermedia lo que hacían era que pues rezaban o conversaban, reflexionaban, daban un paseo cerca de la casa, hablaban con nosotros en la familia. Y si lo vemos, esto pues realmente resuena profundamente con la tradición cristiana, porque fíjense que Jesús se levantaba de noche a orar. Era de noche, fíjense la mayoría de los relatos de la Biblia, cuando él se iba a orar. Los monjes, por ejemplo, tienen lo que se llaman las horas canónicas nocturnas. Y la mayoría, no así como la mayoría, pero sí muchísimos santos, encontraban en la vigilia o en las horas nocturnas un momento privilegiado para encontrarse con Dios. Entonces esto de las horas de Dios no es un invento moderno ni de mi amigo aquí del post de X. Entonces no son un invento, es verdad. Hay una explicación también por qué lo hacían. Ahora, está la parte física en la que habrá unos que efectivamente tienen un desequilibrio. Yo me acuerdo porque yo trabajé para la industria farmacéutica y yo manejaba un medicamento que era para el insomnio. No me acuerdo, se llamaba Somese, que era no sé si todavía está, un medicamento para el insomnio, porque hay algunos mecanismos químicos en el cerebro que se alteran no me acuerdo si eran los canales de calcio, de yodo, unos así, que las personas efectivamente puedan tener un insomnio por una falta mecánica o física bien sea de algún tipo de sustancias químicas o por intromisiones en los nervios. Bueno, es algo más complejo, pero yo inclusive fui gerente de producto de los productos del sistema nervioso central para esa empresa, que estaba uno muy conocido que se llama Xanax, creo que todavía está, y estaba Somese para el insomnio. Ahora, está exagerando o pues simplificando también, porque no es exacto decir que durante 200.000 años todos dormían ese periodo 4-2-4, porque pues ese patrón en sí dependía de las estaciones y de la luz artificial, o la ausencia de luz artificial, sí, eso está bien. Pero esa recomendación de 7-9 horas que hay ahora, que es más o menos lo que se estima de 7-9 horas, viene de estudios científicos serios que se han hecho sobre la salud y no solo de campañas de colchones, como dice el post de X. El doctor Nathaniel Kleitman fue un pionero en el estudio del sueño y él descubrió el REM, Rapid Eye Movement. Yo sé eso por lo que les dije que fui gerente de un producto para el insomnio. Y si me acuerdo bien, el Rapid Eye Movement es
Cuando uno está dormido o con los párpados cerrados durmiendo o llegando a profundizar en el sueño, los ojos tienen unos movimientos. Y cuando estamos en el estado de Rapid Eye Movement, también es un tema que, bueno, de repente me gustaría tratar. Entonces ya se sabe cuando la persona de verdad está profundamente dormida. Entonces el doctor Kleitman, y pues en sus estudios dicen que no hay ninguna prueba sólida de falsificación por dinero de la industria diciendo que realmente se tiene que dormir entre 7 y 9 horas. Entonces eso que él dice que le pagaron la industria del colchón para que hiciera ese estudio, no, eso es pura paja. La gente igual tenía que dormir, con luz y sin luz, así que lo del colchón iba a ser, o va a ser, o siempre ha sido una parte importante de los elementos que usamos en una casa. Pues, llegamos a la casa básicamente a comer, a dormir, a descansar, a bañarnos. Entonces, pues todos esos elementos siempre han estado y estarán. Y aquí entro en un punto clave que el post está casi que ignorando completamente. Porque fíjense que les muestro que efectivamente el dormir entre 7 y 9 horas está soportado científicamente, que es lo más adecuado en condiciones normales. Pero hay algo especial que el sentido común y la ciencia actual destacan. Y es que no basta con dormir muchas horas. Lo que realmente importa es el sueño profundo y reparador. Porque puedes estar 8 o 9 horas en la cama. Pero si tú pasas poco tiempo en las etapas profundas, ojo, las etapas profundas del sueño, que es el sueño de ondas lentas. Cuando estamos en el REM, que es el Rapid Eye Movement, estamos en etapas no profundas del sueño. Estamos en ondas rápidas. Cuando llegamos a las horas profundas, el sueño está en ondas lentas y pasamos a la fase N3. Ese es el sueño que realmente importa. Porque tú puedes estar dormido 8 o 9 horas y te puedes levantar cansado, con el sistema inmune debilitado, con la memoria completamente afectado y el cuerpo sin repararse bien. Porque ¿qué es lo que pasa y lo que importa nuevamente? Ese sueño profundo en el que estás realmente, digo yo, ido. Tú no estás, o sea, estás ahí tu cuerpo físico, pero tú estás en una parte que no sabes dónde está tu mente. Se durmió. ¿Cómo se durmió? Como en una nube y se te puso en la cabeza y ahí está la mente, porque generalmente está en todas partes, pues todo lo que pensamos, lo que, ¿no? Ustedes no entienden si han venido escuchando el podcast. Entonces ese sueño realmente profundo, ese es el que reconstruye los tejidos. Ese es el que fortalece las defensas. Y ese es el que libera las hormonas esenciales. Sin ese sueño, aunque duermas mucho, ¿sabes lo que pasa? Que pasa como aquel que trabaja mucho y no tiene verdadero descanso. Está agotado. Sí, trabaja mucho y no descansa. Entonces está agotado y no logra lo que quiere. Entonces el sueño profundo es el importante. De ese se dice, y hay estudios, que el sueño profundo se puede conseguir en 3, 4, 5 horas de verdadero sueño. Ojo, tú puedes tener 3 horas completas de sueño profundo y haber dormido 5 horas. Pero solo 3 horas de sueño profundo. Y te vas a levantar tan regenerado, tan nuevo cada día, como aquel que durmió 8 horas y tuvo también 3 horas de sueño profundo, o aquel que durmió 8 horas y no tuvo ni siquiera
horas de sueño profundo porque no llegó a ese estado de conciencia. Quiero explicarlo así. Ahora tampoco estoy diciendo que los que duermen 8 horas o 9 horas y están así acostumbrados y todos los días se levantan a su trabajo, no, seguro están durmiendo 3 o 4 o 5 horas de sueño profundo y mejor aún, porque de verdad están teniendo un sueño completamente reparador y más reparador dormir 5 horas de sueño profundo que dormir solo 3. Digo yo, no soy especialista y experto, pero digamos como que hay un mínimo del que tú necesitas dormir profundamente para obtener realmente el verdadero descanso. Y eso es importante, y eso no lo determina directamente la ciencia como tal, sino como que uno mediante de su sentido común lo va percibiendo. Yo, por ejemplo, como les he dicho, duermo muy poco. Yo puedo dormir 4 horas o 5 horas al día, que es lo que generalmente hago. Me duermo 11:30, 12 y más o menos a las 5:30, 6 estoy despierto. 12:30, 1 y me levanto a las 6. Ese es el sueño que yo tengo, pero llevo tengo ya más de 50 para no decir, pero creo que ya lo dije alguna vez, y desde que yo sepa, por ahí desde los 25 años, o vamos a decir desde que me casé, creo que he dormido muy poco, he dormido eso, 6 horas, 5 o 6 horas, tal vez antes dormía un poco más, pero ahorita 5 horas y media, 6 máximo. Entonces, este sueño profundo es donde se aplica esto que puede ser también que algunas personas tengan o sigan teniendo este sueño bifásico. Puede ser que tienen 3, 4 horas en que duermen, tienen 1:30, 2 horas de sueño profundo, se despiertan, o 1 o 2 horas, ¿no? Las horas de Dios, no saben qué hacer. Bueno, ahora vamos a hablar, bueno, si eso pasa, y después de esas vuelven y se acuestan y duermen otras 3, 4 horas, en donde también tuvieron 1:30, 2 horas de sueño profundo. Puede ser. Y ahí es donde viene el sentido común. Porque la verdadera restauración ocurre ahí en ese sueño profundo. Como les dije, ahí se construye el músculo. Ahí se reparan los tejidos. Se libera la hormona del crecimiento. Se fortalecen las defensas. Es el momento en que el cerebro empieza a eliminar toxinas. Y es el momento, ojo, que el cerebro empieza a consolidar los recuerdos de lo que sucedió ese día. O sea, todo lo que vemos, escuchamos, sentimos, olemos, palpamos, todo eso va quedando un registro y va quedando en nuestro cerebro. Nuestro cerebro almacena todo, que no lo recordemos, pero si hacemos memoria, pues a memoria más corta podemos de repente ayer, ¿qué fue lo que hicimos ayer? Y lo tenemos ahí ya, hagan el ejercicio. Vamos a recordar el día de ayer todo. En su mente, fíjense, una prueba más de que la mente está ahí físicamente en el cerebro, pero es como si tuviera nuestra nube, ¿no? Nuestra mente está en una nube, ahí arriba, y ahí tenemos todo guardado, y va con nosotros, ¿sí? ¿No? Es increíble. Entonces les digo, hagan este experimento. Pónganse a pensar ya, o en un rato cuando terminen de escuchar el podcast, todo lo que hice el día de ayer, y van a ver que ahí lo tienen y se acuerdan de todo, y desde que se levantaron, y qué comieron, y qué sabor tenía lo que comió, qué vieron, absolutamente todo se van a acordar. De repente muchas cosas, no, pero si van al detalle, hasta ese detalle se van a acordar de por cuál calle iban, en qué carro iban, qué tenían puesto, todo eso. Esa memoria que quedó ahí grabada se logró en el sueño profundo. Es más, muchos de los psicólogos preguntan a las personas para saber qué tan bueno es su sueño,
oye, cuéntame qué pasó el fin de semana pasado. Y muchas personas tienen una dificultad tremenda de acordarse de ese fin de semana pasado, de todo lo que sucedió. Entonces, sin suficiente sueño profundo, aunque hayas dormido mucho, te vas a sentir agotado, irritable y vas a tener menor claridad mental. Eso está probado. Es como que trabajas y trabajas y trabajas, pero no descansas, entonces ni el cuerpo ni el alma se van a recuperar. Y es precisamente mucho de lo que nos enseña el estoicismo católico. Si vamos a gobernar con responsabilidad, pues tenemos que hacernos de lo que sí depende de nosotros. Y pienso que este tema del sueño y las horas de sueño es una buena muestra de cómo podemos aplicarlo. Porque somos nosotros los que de alguna manera estamos viendo y sintiendo qué está pasando por las noches. Somos los que sabemos a qué hora nos acostamos, cómo nos acostamos. Y puede ser que podamos cambiar la rutina con esto que le estoy hablando. Si alguien ve que ese patrón que está siguiendo y que de repente se despierta a las 2 de la mañana todas las noches, pero está durmiendo desde las 9 o desde las 10 y durmió 4 horas, se despertó esa hora y media, aprovecha ese tiempo y vuelve y se acuesta. No lo sé, es una propuesta. Y ahora, para ponerle ya el sentido común y el estoicismo católico puro clásico, nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Y Dios nos da el sueño como un regalo reparador. Al que Él ama, se lo da mientras duerme. Salmo 127. Ojo. Salmo 127. Al que Él ama, se lo da mientras duerme. Y los estoicos católicos aceptaban con fortaleza, y esto ahí tenemos una gran conjunción, lo que la providencia enviaba. Pero ¿qué pasa? Es que nosotros, el estoicismo católico, vamos más allá, porque ofrecemos todo, ¿a quién? A nuestro Padre, porque Él nos ama a nosotros personalmente y quiere nuestro bien integral, entonces se lo entregamos todo a Él. Por eso digo que el estoicismo católico va más allá, no es la providencia, es directamente, sí, a lo que el estoico llamaba providencia, nosotros sabemos ya quién es. Entonces, no se trata que nos obsesionemos con las 8 horas perfectas, ni tampoco medicar todo, o automedicar, tampoco sentir culpa, porque si nos despertamos de repente en medio de la noche, y pues ahora, especialmente en la Pascua, pues recordemos, Cristo resucitó rompiendo el sueño de la muerte. Entonces, si Dios te despierta a las 2 o 3 de la mañana, pues aprovecha, porque es una ventana sagrada, y miremoslo como las horas de Dios. Reza, pones a leer la palabra, oras por tus seres queridos, o te pones a escribir algo que te inspire, una canción, un libro. Fíjate que muchos santos y artistas cristianos lo hacían en ese momento. Pero ojo, si te das cuenta de que el insomnio y ese sueño superficial, bien sea que duermas poco, duermas mucho y no obtienes de verdad un sueño reparador, entonces tienes que primero revisar hábitos, ¿no? No va a estar mucho tiempo en el celular y mucho menos antes de acostarte a dormir, nada de tener pantallas, tener una habitación que esté fresca, que esté oscura, más o menos que tengas unos horarios habituales para irte a dormir en la semana, inclusive de acuerdo a los días. El cuerpo inclusive se va regulando en eso. Así que tengas eso. Porque es importante, por ejemplo, conocerte y conocer tu cuerpo. Por ejemplo, dicen,
O decimos no tomes estimulantes muy tarde, no tomes café o té o alcohol, porque te trastorna también el sueño. Y ya si ves que efectivamente hay algo más allá y que no puedes, dentro de lo observable, para eso está el sentido común, si es necesario tienes que ir a un médico, ¿no? Por supuesto, entrégale todo esto en abandono a Dios, que es quien todo lo sabe y todo lo puede, pero consulta a un médico, que para eso están los médicos, para eso Dios puso los médicos, ¿no? Por eso tenemos un arcángel, Rafael, que es el médico de Dios. Entonces los médicos están para eso. Y si tenemos un problema de ese tipo, pues busquemos ayuda o que nos encuentren exactamente qué puede ser. Entonces vamos a unos consejos prácticos ya para terminar. Primero, escucha tu cuerpo, pero entonces no lo vas a convertir en un ídolo, en que lo que no gobiernas y no puedes gobernar, como por ejemplo es el sueño, porque después de mantener unos hábitos sanos sigues teniendo un sueño interrumpido, entonces eso que no depende de ti, o lo utilizas, como te he dicho, en las horas de Dios, o si efectivamente te está afectando porque sientes que todas las mañanas te sientas cansado y no tuviste un sueño reparador, piensa que fue continuo o que tuviste esta interrupción, entonces tú eres el que tienes que decidir, porque esa parte sí la controlas. Eso es estoicismo. Define qué es lo que vas a hacer, escucha tu cuerpo y lo defines, pero no que por seguir el que tengo que dormir 8 o 9 horas, entonces si no estás haciendo eso lo estás haciendo mal. No, primero tú lo puedes definir. Por supuesto, mantén unos horarios regulares, como ya dije, inclusive puedes hacer el horario semanal, y no es que todos los días te tengas que dormir a las 10:30, 11. Para mí eso es temprano, pero puede ser alguien que no, a las 9. Bueno, si se duerme a las 9 y se levanta a la 1, ya durmió 4 horas. Puede ser que entre 1 y 3 haga algo que tenga que hacer, como ya les he sugerido, muchas cosas, pero básicamente que no se va a meter entonces en el computador y en las pantallas, porque ese no va a ser el tiempo que va a utilizar productivamente. Entonces, si te levantas de noche, pues evitar el móvil. Por ejemplo, nosotros los católicos podemos rezar un misterio del rosario, o nos ponemos a leer parte de la Biblia, o te pones en oración y simplemente le dices: Señor, aquí estoy despierto, en tu tiempo, tú me despertaste, ¿qué quieres? Hablemos. Pero en sí no te culpabilices si no lo puedes controlar, viendo lo que ya hemos hablado con respecto que si ves que esto efectivamente está afectando tu comportamiento y tu diario vivir, y eso te afecta, tienes que buscar ayuda médica. Porque el sueño en sí no es una competición espiritual. Acordémonos de esto, el sueño profundo en el que estamos completamente dejados a Dios. Ahí el Dios tiene... Sí, nosotros no sabemos dónde estamos, como les dije, pero Él tiene poder completo sobre nosotros. Entonces lo que tenemos que buscar es calidad de sueño, más que una cantidad obsesiva de horas por dormir. Calidad. Fíjense que la Virgen María veló tantas noches cuidando al niño Jesús. Nuestro Señor Jesucristo sale a la vida pública a sus 33 años. Bueno, 3 años antes, a los 36 años fallece. Pero durante todo su crecimiento desde bebé, la niñez, la juventud, ¿no? Sus teenager years, los 20, 30, imagínense la belleza que debió haber sido eso. Estar ahí, viéndolo crecer, al divino niño, al niño Jesús. Entonces, cuando tengamos esas horas de Dios, pidámosle a la Virgen María que nos acompañe, ella que estuvo velando. Yo me la imagino, yo no hubiera dormido, teniendo ahí al Hijo de Dios al lado mío, viéndolo, me desvelaría toda la noche viéndolo nada más, durmiendo al lado mío. Entonces, cuando eso nos pase, pidámosle a ella
que nos enseña a vivir la noche en paz, en confianza, en gratitud, tranquilos. O sea, como que tenemos que buscar la pausa, la calma, que no nos desespere todo lo que nos pasa, que nos pasa algo y nos desespera, nos agobia. Queremos resolver rápido. No, no, no. Pausa, calma. Así como con esto del sueño, cuando entregamos todo a Dios, no, ya lo he hablado muchas veces, no estoy diciendo que me quedo sentado y que haz en mí lo que tú quieras, no. Porque eso no nos pide Dios. Nosotros tenemos que levantarnos todos los días, buscar y hacer lo que queremos. Entonces, queridos amigos, el verdadero peligro no está en esta compañía de colchones que quiere vender colchones y va a hacer lo que sepa de sus colchones, ni la revolución industrial que nos cambió el hábito. El verdadero peligro para mí es que vivimos dormidos espiritualmente. Cuando vivimos dormidos espiritualmente, no despertamos al amor de Cristo, Cristo resucitado. Entonces, ¿qué pasa? Dios nos llama a descansar bien. Porque creo yo que en ese sueño profundo y reparador, en ese sueño en el que estamos profundo y completo, es donde más conexión estamos con Dios. Creo yo, estamos ahí, en un sitio que no sabemos, pero estamos dormidos, pero estamos vivos. Y fíjense que el cerebro está guardando todos los pensamientos y todo lo que pasó. Entonces, si Dios nos llama a descansar bien con ese sueño profundo y reparador, hagámoslo. Hagámoslo. Fíjense que he dado unos consejos prácticos sencillos para que lo podamos hacer. Así que si este podcast te ha tocado, compártelo con alguien que necesite escucharlo porque tiene problemas en su sueño o con su sueño. Y si tú te despiertas en la noche, únete a esta gran tradición cristiana de las horas de Dios. Más en estos tiempos de Pascua, pero ojalá de aquí en adelante, cada vez que te despiertes en mitad de la noche, ya sabes que puedes estar en esas horas con Dios, que son horas de Dios. Muchas gracias por escucharme y por acompañarnos. Que el Señor resucitado los bendiga en su descanso y en su vigilia, y que la alegría de la Pascua llene tu corazón. Gracias por estar en Sentido Común. Como saben, salimos todos los martes o cuando el sentido común así lo indique. Estoy disponible en todas las plataformas, en Spreaker, en Spotify, Apple Podcasts, iHeartRadio, Amazon Music, Castbox, Deezer, Podcast Adictivos, Anechos, Facebook y ahora en Google, en YouTube nuevamente. Así que suscríbanse, denle like, comenten y compartan que salimos todos los martes. Gracias por estar en Sentido Común.